Ok, bueno, ya nuestro personaje tiene todas sus texturas y sus detalles, tiene sus tatuajes, sus parches aquí. Ahora vamos a empezar a texturizar o a pintar las cosas que nos faltan. Nos falta el casco, nos falta el escudo y nos falta el hacha. El hacha yo le voy a hacer algunas modificaciones después porque me parece bastante sencillita así, pero bueno, vamos a ocultar el hacha y el escudo y vamos a empezar a pintar el casco. Entonces el casco, antes de esto, vamos a aislarlo aquí con la tecla slash. Vamos a entrar a trabajar solo con el casco. Y vamos a hacer una cosa aquí. ¿Se acuerdan de una cosa que les expliqué que son las marcin? Vamos vamos a agregarlas aquí a la geometría del casco. Vamos a empezar por aquí para separar lo que sería, por ejemplo, los tarros de la parte esta del cuerpo del casco. Para que la textura cuando se abra sepa cómo organizarse o cómo comportarse cuando comenzamos a pintar sobre la textura. Es decir, cuando el programa Blender tenga que organizar toda esta geometría, abrirla como un plano. Entonces esta la seleccionamos y le damos Margin aquí. Y quizás aquí también podemos picarlo a la mitad. Perdón, esta parte de aquí. Así por lo menos ya Blender sabe que tiene que picarlo aquí por la mitad. Y aquí el casco también. Y Margin aquí también. Esta parte de aquí podemos compactarla. Poner M al centro. Ahí. Y así nos ahorramos 3 vértices más. Entonces creo que el casco está bien. Entonces hay un modificador que nosotros le dimos aquí al inicio para modelarlo. Lo vamos a aplicar, que es Mirror. Y entonces vamos a seleccionar en modo edición por las caras con la tecla 3. A ver si me los cambia. Sí, ok, la tecla 3. Seleccionamos todo y con la tecla U nos sale esta ventanita y le damos esta opción de aquí. Vamos a ir aquí a este menú y vamos a ver que más o menos estos son los cuernos aquí y este es el cuerpo del casco. Nos los organizó más o menos ahí, ¿eh? Así que lo que vamos a hacer ahora es que el casco tenía dos colores, es decir, dos texturas. Yo les voy a borrar una. Déjame ir aquí a shading. Una la voy a borrar y le voy a dejar la otra. Para trabajar, es decir, más sencillo, porque el casco es una geometría en este, es decir, bajo las características de, de lo que sería un modelo low poly, baja resolución de polígono. El casco es bastante sencillo, así que vamos a ver si con una sola textura podemos resolverlo todo y no tener que pintar dos texturas. Entonces le agregamos nuestro nodo de imagen texture aquí en shading. Vamos a texture paint. Esta la cerramos, que no vamos a trabajar con ella. Agregamos una nueva, ponemos textura casco. Le decimos que es 512. Sí, para no dejarlo tan bajo en resolución. 512 por 512. Le ponemos 32 bits. Y vamos a darle un color que sea más o menos por aquí. Ok, oscuro. Nueva imagen. Entonces lo otro que tenemos que hacer, regresamos a shading y le damos aquí textura casco. Ok. Y ahí regresamos a textura paint, vista frontal y ya ahí tenemos la textura aplicada con ese color. Entonces vamos a activar la geometría no, la simetría, perdón. Y entonces vamos a empezar a pintar. Vamos a regresar aquí, seleccionamos la ventanita de los colores, buscamos el gotero, vamos a clonar este azul y vamos a buscar un azul que sea del mismo tono pero un valor más alto, es decir, con más blanco por aquí. Y vamos a una vista frontal y vamos a ver si podemos pintar algo. Y aquí ven que, fíjense que yo tengo aquí la opción déjame hacer esto más grande para que lo vean. Aquí tengo la opción del este de aquí, que sería, metemos los nombres, el airbrush, este de aquí. Entonces el airbrush tiene esta opción que me da como una especie de suavizado ahí cuando termina el color. Entonces por aquí atrás, vista frontal y esta de aquí.
Y era más o menos así, ¿no? Como estaba aquí, para que sea correcto. Entonces, vamos a hacer un efecto que vi que se podía hacer ahí cuando estaba dando la pincelada. Vamos a bajar la potencia y vamos a bajar el radio. Y entonces vamos a clonar de nuevo este color de aquí. Y vamos a acercarnos un poquito más. Y entonces aquí en el medio vamos a hacer como una especie, sin acercarnos al borde, ¿eh? Vamos a hacer algo así más o menos. ¿Y esto qué nos da? Esto nos da la sensación, vamos a bajar un poquito la fuerza y aumentar un poquito el radio. Nos tiene que dar la sensación como que el borde del tarro, es decir, los bordes estos geométricos, es como que se vuelven blancos por el uso. Y entonces esta parte de aquí es como en el medio, es como que permanece todavía con el color o la textura que tenía antes. Yo no sé si les da esa idea. Así. Y esto es una técnica que podemos aplicar a todo lo que sea metálico aquí con este tipo de texturización en low poly. Fíjense que yo me alejo y da la sensación como que, déjame quitar esta opción. A ver, esta de aquí, activámosla. Esta de aquí. Y da la sensación como que es algo metálico, ¿no? Entonces, lo mismo lo podemos hacer para el casco, aplicarlo. Vamos a clonar de nuevo. Abrimos la ventana de los colores, clonamos este azulito y empezamos a, ¿cómo se dice? A hacer esta parte de acá arriba del casco. Aquí podemos hacer así. Vamos a ponerlo más cerrado el radio. Y vamos a dar un borde aquí. Más o menos. Así. Y por aquí también. Y aquí lo podemos cerrar con la geometría. Lo damos aquí. Y con la tecla 1 vamos a una vista frontal y con la 9 vamos a una vista, es decir, posterior de atrás. Y aquí vamos a darle este borde aquí. Así. Y aquí seguimos dándole su texturización. Aquí lo bajamos al borde. Y entonces una vista superior. Vamos a aumentar un poquito el radio. Y vamos a pintar lo que sería la parte superior del casco. Aquí tratando que sea simétrico en todas las partes. Simétrico no, que las partes se unan y que no se vea que haya un salto en la texturización. Entonces vamos a bajarlo un poquito y vamos a hacer esta parte aquí, así. Y ahí por lo menos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos agregarle otro color relativo o relacionado con el metal, ¿no? Yo cogería un color un poquito más turquesa aquí y le daría menos fuerza. Vamos a ver cómo nos queda. Y daría como pequeñas pinceladas. Así. Sobre todo en la parte que es aquí donde le da la luz. Arriba, arriba. Aquí. Es como como un color natural que coge el metal así. Incluso vista frontal lo hacemos aquí en la punta. Es decir, es un color que vamos a usar solo para las puntas, ¿no? Para que se vea como que el metal, vamos a la vista de atrás, ha sufrido con el tiempo. Es un metal como viejo, ¿no? Y esto lo podemos hacer aquí en los bordes también. Fíjense que no estoy usando tantos colores. Quizás ahí no tenía que haberme pegado tanto, pero... Y este lo metemos aquí en el borde también. Porque en realidad el oscuro que yo le di al inicio es como un color base. Arriba de ese podemos ir agregando otros y otros colores, tratando que esa parte oscura permanezca. Y entonces vamos a buscar otro color por aquí. Así. Yo les digo, en estas cosas no traten de hacerlo perfecto. Siquiera hagan varios materiales, vayan probando, porque muchas cosas en el arte y en esto de la creación visual, crear el ojo para hacer las cosas perfectas es muy difícil, es imposible. Y entonces, mira, aquí vamos a hacer como un puntillismo hecho a punto.
para crear ese efecto de metal. Hay muchas cosas que hay que irlas probando y probando y probando y prueba error, prueba error, prueba error, prueba error. Porque en el arte y en la creación no existe nada escrito. Es decir, cada uno tiene su experiencia y su modo de hacer las cosas. Yo le estoy enseñando cómo yo lo haría y trato de hacerlo lo mejor posible. Entonces, les digo lo mismo. Si ven que no le salió a la primera, háganlo a la segunda, a la tercera. El problema es insistir y ver cómo queda. Yo daría aquí unos violetas también. Quizás aquí abajo. Vamos a darle un poquito más oscuro. Aquí. Porque es la parte de abajo del casco. De todas formas, como había dicho anteriormente, esto es un personaje que lo vamos a ver no de cerca, sino bastante, bastante de lejos. Y entonces muchas cosas de la textura no son necesarias. Pero bueno, lo hacemos lo mejor que podamos. Ya por lo menos ahí tenemos un casco de vikingo que parece que funciona. El problema es que no quiero demorarme mucho, pero yo puedo pasarme perfectamente todo el día aquí. Si tuviera el tiempo para hacerlo, solo que no lo tengo. Pero a sacarle detalles y eso. Solo que también la resolución que le hemos dado al casco no es como se dice, no es muy grande. Y entonces, em, ¿cómo se dice? No es muy grande y esto quiere decir que muchas cosas se ven pixeladas. Aquí le hacemos algunos dibujitos. Ok. A esta, a esto, es decir, cuando uno dibuja y hace estas cosas, ayuda mucho informarse visualmente o alimentarse visualmente de lo que sería el arte céltico y estas cosas, es decir, ver muchas cosas de arte, copiar muchos de estos diseños y eso. O ya solo el hecho de mirarlos visualmente ya a uno lo ayuda a crearse una cultura visual. Por eso a veces es importante estudiar un poco de historia del arte porque uno logra identificar los estilos y después recrearlos cuando tiene que hacerlo. Entonces, aquí tenemos ya el casco hecho. Más o menos un casco estilo celta. Vamos a salvar, vamos a salir del modo de aislamiento ahí. Ok, y ahí tenemos nuestro vikingo con su casco celta. Vamos a salvar. Ok, vamos entonces vamos a empezar con el hacha. Vamos a seguir con el hacha, el casco. No, vamos a seleccionar el hacha y vamos a entrar en el modo de aislamiento ahí. Entonces, el hacha a mí no me gustó mucho como yo la dejé aquí modelada. Déjame entrar en modo edición. Controlar aquí que esto esté correcto. El hacha vamos a hacerle... Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones porque a mí me parece que no quedó muy bien así como estaba. Esto lo seleccionamos. Vamos a tratar de hacer una curva aquí al hacha. Más o menos así y otra así. El problema es que aquí... Esto... Déjame ver si las caras ocultas están activas. Y esto lo vamos a mover para acá. Y vamos a ponerlo por aquí. Porque esto sería la parte del filo. Y aquí vamos a hacer dos más. Si tiene un color oscuro que no deja ver nada. Deja ver qué material te habíamos dado. Color casco. Ah, porque ya habíamos usado esos colores. Ahora le vamos a borrar todo esto. Así. Y vamos a darle una bella modelación aquí al hacha para que sea nuestra hacha de guerra. Les pido disculpas porque ya la había modelado, solo que no me convencía mucho la forma que tenía. Era muy rústica en el diseño
y también muy... Es decir, no tenía gracia. Vamos a ver si así la hacemos un poquito más bonita. Entonces este de aquí vamos a bajarlo así, este por aquí y este por aquí, algo así, al menos así, ya, al menos así ya tiene algo de forma. Y este podría estar por aquí, así. Y aquí le podríamos dar un... Déjame ocultar las caras ocultas. Le damos un extrude y le damos como una especie de pincho aquí. Sí, lo sé que tiene bastante polígono, pero por ejemplo, estos de aquí los podemos eliminar porque no son necesarios. Entonces le damos delete y le damos la opción dissolve vértices. Y entonces este y este lo... Si seleccionamos estos dos y le damos J y los conectamos. Y lo mismo hacemos aquí con estos señores de aquí. Delete, los disolvemos. Seleccionamos esto, J para conectarlo. Sí, porque son vértices que al final no es importante que, es decir, no influyen en la modificación de la geometría. Entonces los podemos perfectamente disolver y aquí los unimos. También estos de aquí, delete, disolver, y esto aquí los unimos. Así poco a poco se va uno ahorrando y haciendo que el programa tenga que calcular menos. Alguien me dirá, eres un exagerado, no, pero todo suma. Entonces, poco a poco, perdón, mientras uno va haciendo estos pequeños detalles, se van sumando y se van sumando. Y cuando el programa, el juego inicia, no tiene que calcular tanta geometría de más. Aquí sí las voy a dejar porque aquí ya se empieza a deformar un poco la... Incluso podía quitar estos de aquí del medio y dejar todo esto. Pero como aquí hay una deformación, la voy a dejar ya. No vamos a exagerar tanto. Entonces vamos a empezar a pintar el hacha. El hacha le habíamos quitado las texturas. Yo le voy a agregar... Vamos a hacer una sola textura porque al final es un solo elemento unido. No... Y como el casco le podemos agregar las texturas y no nos va a dar problema. Entonces vamos a crear un material nuevo. Vamos a poner material hacha. Y vamos aquí al shading. Y agregamos el nodo image texture. Lo conectamos. Y entonces en Texture Paint, este lo cerramos, que no vamos a trabajar con él. Y vamos a crear uno que vamos a llamar Textura Hacha. Le damos 512. 512. Ponemos 32 aquí, bit. Y vamos a darle un color a la hacha. Vamos a empezar por el color del mango, el color madera. Vamos a darle un color así ocre más o menos. Que se vea algo. Ok, nueva imagen. Después que está creada, regresamos a shading. Buscamos aquí textura hacha y la asignamos. Y regresamos a textura paint. Y entonces aquí podemos hacer como habíamos hecho antes. Entramos en el modo aislación con la tecla slash y empezamos a pintar. Entonces el hacha, déjame seleccionarla aquí también. Que se vea la geometría del hacha. No le habíamos dado la sub. Vamos a hacerlo que no lo habíamos hecho. Vamos a seleccionar todas las caras y le vamos a dar con la tecla U esta opción.
pero no habíamos hecho los margin. Y los margin habría que vamos a regresar aquí, vamos a darle esta opción, vamos a dividirlo aquí, aquí y aquí, esta opción de aquí, y aquí buscamos margin. Ok, aquí podemos hacer así, clic secundario, margin, y por aquí también vamos a abrir lo que sería el mango y la estructura del aquí, margin, y esto de aquí también vamos a sacarlo aquí de contexto para que no se complique tanto el programa a la hora de darnos las texturas abiertas. Margin, y aquí también vamos a dividirlo aquí, margin. Y entonces, ¿qué hacemos con el hacha? El hacha vamos a tener que abrirla completa, vamos a tener que hacer así y seleccionar todo esto aquí, el borde, porque así viene más fácil. Margin, ok. Entonces seleccionamos todas las caras, apretamos la tecla U y le damos esta opción. Vamos a ver cómo las hizo. Y más o menos nos las dividió ahí en modo que cuando pintamos no nos cause problemas. Regresamos a Texture Paint, ya habíamos asignado todo y vamos a pintar el hacha. Entonces vamos a abrir aquí los colores, vamos a clonar este color y vamos a buscar uno que sea un poquito más oscuro por aquí y un poquito más color madera. Y vamos a una vista lateral y vamos a empezar a dar aquí color. Este de aquí, esto fue una pincelada, vamos a aumentar aquí el radio. Y como ven, aquí no me lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque vamos a regresar aquí. Y estos son problemas que ustedes pueden encontrar perfectamente cuando tengan que hacer un personaje. Toda esta parte de aquí, todas estas caras, es esto de aquí. Déjame aislarlo y seleccionar también la otra cara. Aquí, esta parte. Y el cuadradito. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a seleccionar todo para ver qué espacio tenemos de maniobra. Este de aquí, vamos a moverlo por acá. Porque este cuadrado es muy pequeño, ¿eh? O lo que podemos hacer es que lo que podemos hacer para resolver este pequeño problemilla es darle un margin aquí. Aquí y aquí. Y le decimos margin. ¿Y qué pasa? Que el programa lo hacemos de nuevo. Seleccionamos todo, la tecla U, le damos acá, y ahí no los organizo de nuevo. Vamos a ver si así no nos da problema. Vamos a Texture Paint y vamos a empezar a pintar. Y como ven, ahora es menos problemática la pintura. Espero que hayan aprendido algo con esto porque son cosas que van pasando y uno piensa que, bueno, lo hago así y va a funcionar, pero a veces no es así. El programa hace sus cálculos como le da la gana y hay que adaptarse. Entonces, por lo menos esto lo habíamos resolvido. Espero que hayan aprendido cómo se resuelve. Vamos a ver aquí abajo si nos dio el color. Vamos a oscurecerlo un poquito. Ok. Y vamos a hacer como unas líneas aquí de madera. Así. Vista lateral. Y aquí lo que tenemos que hacer es
seguir las líneas. Y aquí podemos oscurecerlo, esta parte de aquí. Okay. Las hachas de guerra no creo que fueran muy limpias, ¿eh? O alguien se dedicara a limpiarlas, porque las hachas de guerra o estaban manchadas de sangre o estaban sucias y no creo que era una época en que la gente se dedicaba a tenerlas limpiecitas impecablemente. A no ser que sea un coleccionista o algo de eso. Como se estaban usando constantemente se manchaban de sangre o de lo que sea. Entonces, hemos hecho más o menos la texturización de lo que es la madera. Vamos a hacer la parte metálica. La parte metálica, como dije anteriormente, usando el casco, vamos a usar un color azul. Vamos a oscurecerlo un poquito y vamos a trabajar así. Vamos a aumentar el tamaño del pincel y vamos a pintar aquí todo lo que sería la parte. Vamos a acercarnos con cuidado aquí a donde está el mango. Vamos a la otra parte. Y esto nos está pasando porque no hemos activado aquí la X. Ok, ahora nos tiene que hacer más o menos la simetría. Vamos a hacerlo más chiquito el radio. Vamos a pintar. Y ahí nos está haciendo ya la simetría. Aquí voy a dejar esa oscuridad aquí abajo en el metal porque nos ayuda a entender que hay una unión ahí específica del material. Déjame ocupar todo. Ahí ven que hay un detalle que hay que solucionar. Y esto porque no lo separé, tenía que haber separado, hacer dos texturas, una para el metal y otra para la madera. Pero bueno, yo le enseño estas cosas para que vean las problemáticas que pueden encontrar y después ustedes deciden cómo hacer las cosas. A veces por uno ganar velocidad la pierden. Pero bueno, ahí el pedacito ese, déjame coger aquí el color. Blender tenía que trabajar un poco más aquí en la interfase porque el color no tendría que desaparecer cuando uno está trabajando. Vamos a hacerle ahí. De todas formas eso no se ve. Vista lateral. Cogemos de nuevo el color, clonamos el azul y vamos a buscar un color más claro por ahí. Pero este azul tiene que tener más blanco. Vamos a hacer el filo. Y el filo, vamos a buscar uno aquí que esté bien difuminado. De todas formas, aquí hay una opción para difuminar. Vamos a usar el airbrush y vamos a aumentar un poco el radio. Y este lo vamos a dar solo aquí, en el borde. Así, con delicadeza. Ok. Y entonces, si quieren todavía trabajar más, esta opción de aquí, del dedo, lo pueden alargar un poco. Así. Y aquí podemos también, en esta punta de acá, darle. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a buscar un color que sea un poquito más oscuro desde este valor de aquí que es alto, que tiene mucho blanco. Y vamos a dar pequeñas pinceladas aquí en el hacha. No, yo quería un color no así violeta, quería uno más o menos de este azul, pero un poco más oscuro aquí. Fíjate que me sale uno gris. Me sale un gris. Vamos a clonarlo de nuevo. Seleccionamos. Y vamos a oscurecer un poquito nada más. Porque son pequeñas variaciones. Mira, todavía queda gris. Y este es un color que podemos usar aquí también. Aquí. Y aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que
partiendo del color base, nosotros vamos a oscurecer una zona del hacha y vamos a dejar algunas otras zonas del color base. Y así vamos más o menos dándole una sensación de que es un metal como que ha sufrido, ¿no? Que ha sufrido el tiempo. Vamos a oscurecer aquí también. Aquí le podemos dar el borde. Regresamos al color. Vamos a buscar un tono un poquito más alto. Y aquí vamos a dar unas pequeñas zonas de luces. Las luces o las damos en los bordes. Aquí por ejemplo. Esta zona puede ir perfectamente con zonas de luz aquí. Porque como lo habíamos hecho con el casco, no sé si se recuerdan, las zonas que se tocan más, vamos a decirlas así, son las que más, como se dice, pueden ser propensas a tener cambios de color, como las que sufren más, ¿no? Aquí por lo menos tenemos un hacha que desde lejos yo creo que a mí no me convence mucho, pero voy a usar el violeta. Vamos a meter un violeta aquí, quizás más oscuro. Aquí no quiero hacer un popurrí de colores. Cuando se trabaja con los colores, el otro problema es que tienen que ser muy... ¿Cómo se dice? Vamos a dar aquí... No, no, vamos a dejarlo como a mí. No quiero multiplicarlo. Hay que, ¿cómo se dice? Que los colores tienen que ser muy... Como que armonizarse, ¿no? Y entonces trabajar con los colores a veces es mejor hacer una paleta de colores que sea armónica y trabajar solo con eso y no ponerse a improvisar ahí con los colores, porque los colores tienen el problema que son muy problemáticos y te pueden desgraciar un trabajo artístico, incluso un solo color, si lo usas mal. ¿Ve? Ya por aquí más o menos a mí me da la sensación de un poco de óxido y eso. Y es lo que quería dar, como sangre seca y oscura. Entonces yo quería dar más o menos una sensación así. Y por aquí yo creo que no se nos escapa nada. Vamos a ver. Si aquí hay una manchita. Hay una mancha de azul. Vamos a clonar aquí el color. Los colores siempre clónenlos desde esta ventana porque no viene afectada por la luz de la escena. Y aquí quitamos estas manchitas. Y aquí podemos también usar un color oscuro. Aquí. Toda la base aquí del... Ok. Y ahí tenemos nuestra hacha pintada. Vamos a ir del modo de aislamiento. Y como se ve, vamos a quitar también esta opción. Y ahí tenemos nuestra hacha. Nos queda el escudo. Vamos a salvar. Y una cosa que no hice antes con el escudo en cámara, porque digo con el escudo no, con el casco en cámara, es que salvé la textura. La textura del hacha vamos a salvarla también. Salvar como. Y aquí tengo textura del hacha. Como ven, aquí ya salvé lo del casco. Sálvenla porque después si cierran el programa es posible que no la encuentren. Y entonces hay que salvarla externamente. Entonces nos quedaría el escudo. Bueno, esta parte se me está alargando mucho, pero es que estamos trabajando varias cosas y hacer un personaje lleva trabajo. Y eso que este personaje es bastante sencillo, simple, tiene pocos polígonos y pocos elementos. Imagínense usted un personaje más elaborado, tomaría casi muchas horas más de trabajo. Entonces, vamos aquí a, ¿cómo se dice?
hacer visible el escudo. Como ven, había alguna textura que era lo del casco. Vamos a quitar las texturas estas. Y el escudo, sí, vamos a trabajar con una sola textura. Solo que el escudo yo quería hacer una parte de madera y una parte del borde. Pero bueno, si le podemos dar una sola textura, le ponemos material. Material escudo. Ok. Y vamos a shading. Ya esta parte me imagino que muchos se la deben saber ya de memoria. Image texture. Y esto lo conectamos aquí. Entonces, tenemos que ir a Texture Paint. Esta la cerramos, que ahora vamos a trabajar con ella. Creamos una nueva. Ponemos textura escudo 512 por 512. Vamos a darle un color madera más oscuro por aquí. Nueva imagen. Le decimos vamos a trabajar aquí con el paint. Ya el escudo, como ven, está muy bien organizado, así que esto podría ser más estrecho porque es el borde, esta parte de acá arriba. Vamos a hacer aquí el modo de aislamiento y en shading le decimos al escudo que va a usar esta textura. Textura escudo, esta de aquí. Regresamos a paint. Vamos a aislar el escudo. Y vamos a poner aquí esta opción. Aquí para ver la geometría. Entonces el escudo, lo primero que voy a hacer es seleccionar aquí el color, el gotero, ir aquí, clonar el color y buscar un color más oscuro. Y voy a ponerme a hacer líneas más o menos así. Como si fuera la madera, ¿no? Demasiado oscuro quizá. Aquí le pueden hacer ustedes el símbolo que quieran y eso es el escudo que los va a defender, del guerrero que los va a defender, así que le ponen el símbolo que quieran. La madera no me la está copiando bien el color. Vamos a darle un tonito más oscuro aquí. Fíjate que las variaciones de colores son mínimas. Un poquito más oscuro. Pero más que yo vengo de la escuela de pintura de una ciudad en Cuba donde somos amantes o le rendimos culto al detalle. Y entonces hay muchas de estas cosas que se pueden resolver fácilmente con pinceladas, pero el detalle se agradece, como decía un amigo mío pintor. Y entonces me gusta que las cosas tengan bien detalle, pero de verdad que hacerla con el detalle como tiene que ir tomaría mucho más tiempo. Yo no quiero que estos tutoriales se me demoren mucho solo por el hecho de que quiera hacer que un detalle quede bien hecho. Entonces lo que vamos a hacer es que más o menos vamos a resolver esto a base de pinceles aquí, aquí de esta parte. Vamos a esta parte de acá atrás la podemos hacer así. Hacemos que la pincelada sea más lenta, así las líneas vienen de forma más concisa. Entonces yo estoy tratando de simular lo que son las fibras de la madera, porque estos escudos eran de madera, si eran metálicos eran muy pesados de mover. Y entonces lo que tenía que hacer un escudo de esto era soportar dos o tres golpes, después se rompía y... Pero bueno, yo creo que va a ser difícil en este juego que el escudo se destruya. Vamos a ver. Porque el juego, la idea que quiero hacer es un juego sencillo, no es una cosa muy compleja. Vamos a regresar a esta vista. Y aquí podemos oscurecer esta parte de aquí. De todas formas, esto lo vamos a seleccionar y vamos a bajar un poco el tono.
aquí en los bordes. El escudo yo no lo haría aquí en Blender, lo que sería la textura del escudo. Ahora lo estoy pintando porque el tutorial lo estamos haciendo así, pero yo el escudo me sentaría, por ejemplo, en Illustrator, en un software de estos de vectoriales. Me exportaría lo que serían las líneas de aquí de Blender, es decir, la parte UV, y trabajaría sobre eso. Va a ser un escudo con detalles, con quizás para dedicarle mucho más tiempo. De todas formas, lo estoy haciendo aquí para que ustedes vean cómo se podría hacer y para divertirnos un poco y eso como parte del tutorial. Pero les estoy diciendo con otro modo que quizás podría ser que sea más, como se dice, demoraría un poquito uno más, pero es decir, podría tener resultados con más detalle. Entonces, más detalle en el sentido geométrico, más perfecto. Vamos a darle un color. Yo le daría un color casi mate, no muy brillante, más o menos por aquí, un verde quizás, aquí en los bordes. Y una cosa que no hemos hecho es que no hemos activado esto. De todas formas, el escudo está en este eje. Si yo pinto aquí, ok, perfecto. De todas formas, en esa época las cosas eran muy rústicas, no tenían un pincel, no tenían una cosa, ¿cómo se dice? Al menos yo lo veo así. A veces en las películas uno ve que los escudos son perfectos y la terminación es perfecta, pero eso no era así. La Edad Media y todo lo que era la parte de los años 900, años 1000, que los vikingos venían a asaltar las partes. Esa gente era muy rústicos, eran muy buenos artesanos, me imagino, porque por las cosas que se han quedado y eso, pero me imagino que muchas cosas de los escudos, las pinturas y eso, no es que tuvieran un acabado, una factura perfecta, como la podemos hacer en un videojuego. Y entonces, basado en ese principio, no es que uno deba justificar una chapucería, ¿no? Pero me imagino que la parte rústica se deba, ¿cómo se dice?, resolver en un modo inteligente. Aquí me salió un poquito. La vista frontal. De todas formas, a mí me gusta que el juego quede con una estética, ¿cómo se dice?, bastante rústica. No quede con una geometría perfecta. Bueno, la geometría es inevitable que sea perfecta porque para hacer la rústica se necesitan más polígonos. Pero, por ejemplo, esta parte que es la texturización y eso, veremos cómo queda, ¿eh? Porque... ok, vamos a terminar aquí. Entonces, esta parte de atrás yo no la voy a tocar más. Quizás, espérate, vamos a hacer una cosita. Para que quede, tenga un sentido más o menos. Vamos a clonar aquí este y vamos a dar un poquito de un valor más bajo. Y entonces aquí aumentamos el radio y yo voy a darle esto aquí en el medio. Ok. ¿Por qué? Porque es una zona de sombra ahí donde está la mano y eso ayudaría mucho. Quizás por aquí también el borde, así. Ok. Y entonces aquí lo que podemos hacer en el medio, para no hacerlo más largo, vamos a abrir de nuevo aquí. Clonamos el color. No lo clonó porque no cogió el godero. Ok, ahora sí lo clonó. Y aquí vamos a pintar un bicho feo, un dragón, una cosa de esa. El mismo color,
pero vamos a trabajar un tono más oscuro. Y el pincel un poquito más chiquito, nos acercamos y vamos a hacer tipo una carabela, algo así. Hacemos un círculo, hacemos esto que sería como la nariz, así, y esto que sería como el mentón o la quijada. Los dientes. Aparece la carabela de un conejo, unos dientecitos aquí. Vamos a desactivar la simetría, al menos para yo divertirme aquí con que los detalles no sean simétricos. Y clonamos, vamos a los colores de nuevo. Clonamos el color y vamos a trabajar los dientes. Vale, no se va a ver tanto, pero ahí por lo menos quedó un diseño que se puede usar. Entonces salimos del modo edición y tenemos lo que sería nuestro vikingo con su escudito, su hachita y su casco. Hay un detalle importante que quiero agregar al personaje y es el detalle del pelo largo. El pelo largo, típico de estos guerreros, es un problema a nivel de animación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar una geometría. Déjame esconder aquí el casco. Vamos a esconder también el escudo y el hacha, que no lo estamos usando. Y entonces, para hacer el pelo largo, yo voy a agregar una esfera. Vamos a agregar una esfera. Aquí esta esfera le vamos a dar 6 porque no va a tener tanto. Y por aquí 6 también. Vamos a ver 8. Así. Y entonces vamos a entrar en el modo edición. Y vamos a borrar. Vamos a seleccionar las caras ocultas. Y vamos a borrar esto de aquí. Entonces vamos a subirla por aquí. Vamos a ponerlo invisible. Y vamos a entrar en el modo de edición. Voy a hacer una escala aquí. Ahí más o menos. Ok, entonces vamos aquí a cortarla a la mitad y vamos a darle nuestro modificador de mirror. Ok, y este aquí lo vamos a borrar, lo vamos a subir por aquí y yo lo voy a hacer bastante simple. No voy a, ¿cómo se dice? Mira, había borrado aquí atrás, este aquí de adelante si se va. Vamos a hacerlo bastante simple porque no quiero que sea una cosa complicada. Entonces, por ejemplo, este de aquí, vamos a seleccionar aquí un vértice. Vamos a ir a esta paleta. Vamos a darle un extrude con la tecla E y vamos a moverlo con G y Z. Perdón que no he activado aquí esto para verlos. Ok. Aquí vamos a darle una escala. Vamos a hacerlo que sí. Vamos a darle otro con E. Hacemos un extrude. G y Z lo movemos para abajo. Ahí. Y aquí lo vamos a poner así.
Incluso podemos con M convertirlos en un solo. Y esto lo podemos bajar por aquí. Vamos a convertirnos en un estilista aquí de los vikingos. A ver, vamos a poner esto por acá. Este vamos a ponerlo por aquí. Este vamos a bajarlo por acá. Y este por aquí. De todas formas, este pelo del vikingo, esto de aquí, vamos a borrarlo. Y entonces estos vértices de aquí los vamos a meter dentro de la figura. Vamos a bajarlo. Vamos a activar aquí el clipping. Y esto de aquí lo vamos a bajar. Y aquí también. Vista lateral. Y este lo vamos a poner por aquí. Así. Aquí podemos agregar una línea de vértices. ¿Por qué? Porque vamos a sacarle un fleco de pelo por acá. Y aquí vamos a seleccionar este de aquí. E para extruir y G para mover. Y vamos a hacerle así. Entonces este lo podemos mover con la Y para acá un poquito. Así. Con una vista superior para tener mejor control. Y este vamos a ponerlo por aquí así. Aquí sí voy a desactivar el clipping porque ahora voy a mover este por aquí y este lo voy a poner por aquí así. Aquí activamos clipping de nuevo. Entonces esta parte es bastante problemática en este sentido porque estamos agregando una geometría que va a estar colapsando, es decir, en colisión constantemente con la cabeza y con el casco. Entonces esto vamos a tener que desocultar el casco para ver cómo se ve. De todas formas, estos de aquí tienen que estar adentro. Aquí. A ver, el casco. Ok. De la forma, le vamos a hacer el pelo bien porque si el casco un día. Aquí va a poner cabello. Vamos a poner cabello. Ok. Este lo voy a esconder atrás de la oreja. Vamos a meterme ya en los detalles que hacen que un modelo más o menos sea llamativo. Entonces, este de aquí, vamos a una vista lateral. Vamos a ponerlo por aquí. Así. Esto lo vamos a esconder para adentro. Aquí. Y esto van a venir así. Aquí vamos a tener que jugar mucho con el color que le vamos a dar al pelo ahora también y eso. Pero para que quede mucho, vamos a sacarlo para afuera. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo porque estaba pensando que vamos a hacer una cosa. Esto es una operación quirúrgica ahora mismo, ¿eh? Vamos a aplicar aquí el mirror. Vamos a seleccionar todas estas caras. F lo rellenamos y este lo vamos a unir con J y este lo vamos a unir con J también. Aquí. Vamos a una vista frontal
Y este de aquí le vamos a hacer que sea así por aquí. Esto lo vamos a subir por aquí. De todas formas, aquí los que van a tener hueso van a ser las melenas. Va a ser la melena larga para atrás. Y aquí estoy pensando si agrego otra línea. No. Vamos a borrar la mitad. Y vamos a agregar el mirror. Y vamos a activar el clipping. Y aquí voy a agregar otro. Aquí es donde quiero agregarlo. Aquí. ¿Por qué? Porque aquí vamos a sacar este de aquí. Parece que lo que tiene arriba es un trapo, chico. Vamos a poner por aquí abajo. Y vamos, para que no entre en conflicto, no vamos a dejarlo tan bajo ahí. Así, más o menos. A ver el casco cómo queda. Más o menos por ahí. Y esto vamos a subirlo. Así y este por aquí. Vamos a hacer una cosa cómica. Podemos hacer así. Y este lo podemos sacar así. Ok. Entonces me gustaría que tuviera otro por acá, pero la oreja, si la oreja está muy grande. Vamos a ver si sacamos otro por aquí sin que nos dé problema. Una escala. Esto es lo que esto es lo que yo temía. Vamos a cancelarlo. Vamos a borrarlo. Y vamos a sacarla desde aquí. Enter, G y Z. Y este viene mejor. Aquí. Y hacemos otro. Y vamos a escala. Damos M y al centro. Y entonces este de aquí hacemos así. Y lo ponemos así. Y estos de aquí lo ponemos acá. Yo sacaría otro por aquí. Es que esta parte aquí no me convence todavía, bro. Vamos a activar vamos a ir del modo edición y vamos a aplicar el clipping. ¿Y esto para qué? Esto es para hacer que esto no sea tan irregular. Es decir, tan igual, tan simétrico, ¿no? Vamos a hacerlo así. Vamos a ver si yo lo puedo bajar aquí. ¿Por qué? Porque cuando a la hora de manipular los huesos es mejor que haya aquí otra línea de vértices, para al menos que se apoye el hueso en una parte. Esto vamos a sacarlo así por aquí más o menos. Ahí. Y este vamos a ponerlo. Entonces lo otro que podemos hacer aquí es que esto lo vamos a poner por aquí, esto lo vamos a sacar así un poco y vamos a darle un poco para atrás, así.
Lo borramos y no tiene nada que ver. Se clonó y demás. Vamos a quitar el casco y vamos a terminar de darle al menos la forma. Ahí habrá que darle otra línea para... Vamos a cortarla con la letra K. Vamos a poner aquí el cuchillo y vamos a cortar aquí. Una vista lateral. Y vamos a... Esto nos puede servir en el caso que el personaje tenga que envejecer, ¿no? Por ejemplo, el pelo le crece y toda esa historia. Y, ¿cómo se dice? Y tenemos una versión del personaje con el pelo corto y una versión del personaje con el pelo largo. Ahí tampoco habían peines, así que podemos hacer, tenemos libertad completa para despeinarlo y hacer lo que nos dé la gana. Ah, bueno, sí, sí habían peines, solo que no creo que se preocuparan tanto por la estética, bro. Tenían más deseo de combatir que de... Ok, el casco vamos a ponerlo ahí. Ok. Entonces, vamos a crear un material. Vamos a quitar el casco de nuevo. Vamos a seleccionar el material. Y ponemos material cabello. Y hacemos lo mismo que hemos hecho con las otras partes. Entonces, vamos a ir a una vista superior. Vamos a seleccionar el cabello. Vamos a entrar en modo edición. Seleccionamos todas las caras. Y le damos con la tecla U esta opción. Vamos a ver cómo lo hizo. Ok, más o menos. Ahí tenemos un elemento. Ah, porque tenemos un triángulo aquí. Ahora van a ver, había un triángulo de más aquí. Mira, este de aquí. Hay que borrarlo. Una cosa que puede suceder también es cuando a veces clonamos y que se nos crean estos problemas. Vamos a borrarlo. Y entonces para... esto es un vértice. Entonces para resolver este problema podemos hacer esto. Vamos a seleccionar todas las caras. Y vamos a ver si están bien. Tienen las normales en buen estado. Vamos a venir aquí. Face Orientation. Ok, todo lo que es rojo es la parte de abajo. Y ok, no hay ningún problema entonces. Entonces, teniendo esto, vamos a shading y agregamos un texture image o image texture. A mí me gusta más decir texture image, es más musical. Y vamos a nuestra ventanita de texture paint. Esta la cerramos, creamos una nueva, 512 por 512. Y le ponemos textura cabello 32 bits y vamos a darle un rojo. El rojo es FF00. Ok, ahí está el rojo intenso. Entonces venimos a shading de nuevo y le decimos que usamos textura cabello. Aquí está, que es rojo completamente. Eric el rojo. Y ahora vamos a pintar. Textura paint. Venimos aquí. Y vamos a seleccionar la geometría por aquí. Vamos a
seleccionar un color, lo clonamos y vamos a hacer que sea más oscuro una vista superior. Si aquí hay un pequeño hueco, vamos a resolver ahora. Vamos a mover un poco, vamos a aumentar el tamaño del radio, así. Y entonces lo que yo voy a hacer es que vamos a hacer como unos surcos aquí. Vamos a subir para arriba, quizás algunos reflejos en naranja. Hay que subirlo más intensidad por aquí. Subimos. Naranja estaría por aquí. Okay. Vamos a bajar la fuerza. Y esto lo podemos poner en los bordes. Aquí. Ok. Entonces aquí sacaríamos un hueso por acá y otro por acá para mover el pelo. Y este de acá adelante no creo que sea necesario. Pero bueno, cuando el personaje se va moviendo, caminando, al menos por atrás vemos que el pelo un poquito se puede mover. Eso es la idea, ¿no? Vamos a ver cómo sale después. Entonces, vamos aquí al layout. No, espera un momento, había olvidado salvar el pelo. Textura cabello, lo salvamos. Y esto se resuelve así. G y Z y lo sacamos un poquito acá. Y ya no se ve. Y ahí tendríamos nuestro vikingo también con su corte de pelo. Un pequeño detalle aquí es que el hacha vamos a tener que acomodarla a la posición de la mano. Déjame rotarla aquí. Aquí y vamos a ponerla por aquí. Ok. Así más o menos tiene coherencia cuando empecemos a encadenar las cosas con los huesos para animarlo. Bueno, vamos a continuar con nuestro tutorial del vikingo. Hay un punto aquí que a mí me gustaría retocar antes de comenzar con el agregado de los huesos y el rigging. Sería el escudo. El escudo a mí no me gusta mucho como quedó, así que le voy a dar un pequeño retoque y voy a acelerar el proceso para que... Sí, porque quedó muy infantil, no me convenció mucho como quedó. Entonces vamos a ir aquí a los colores. Vamos a dar un color naranja y vamos a cubrir aquí el...
Ok, aquí tenemos el escudo. Recuérdense que hay que salvar siempre la textura. Ok, salvamos. Y salimos del modo aislación.